Mao Radio. Un corito no tan sano. Hoy tenemos a Nadia Lugo con nosotros, una escritora dominicana. Vamos a hablar con ella sobre sus dos publicaciones. Uno es La Mirada Limpia, un libro de cuentos que ya está en circulación. Y el otro es El Ruido Invisible, su segundo texto, con el que La Mirada Limpia forma una especie de díptico. Vamos a hablar con ella sobre sus libros. Volvemos en breve. Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas, disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato, siempre felices, siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Para cosechar lanzadores hay que sembrar disciplina. Para cosechar jonroneros hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas hay que sembrar valores. Porque los grandes ligas no crecen en el monte, se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza, patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas. Ahora vamos a hidratarnos con agua cristal en su nueva presentación de Tetra Pak. Agua cristal, menos plástico, más vida. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones. La Yola Borracha presenta hoy a Nadia Lugo, escritora dominicana, es narradora, historiadora del arte. Bienvenida a La Yola, Nadia. Gracias por invitarme. Queríamos hablar contigo sobre estos textos, La Mirada Limpia, que es tu primera publicación. Es un conjunto de cuentos con el que El Ruido Invisible, que vendría a ser tu segundo texto, forma una especie de díptico. Como estábamos hablando antes, de alguna manera es un solo libro. Uh-huh. Sin duda que dentro del panorama de la literatura dominicana actual, las escritoras tienen un lugar muy destacable y podría mencionar aquí, qué sé yo, Elizabeth Villamán, Chiqui Vicioso, que ha publicado una novela recientemente, su primera gran novela. Tendríamos que mencionar, por supuesto, a escritoras ya más renombradas como Rita Indiana Hernández o Soledad Álvarez, que también es una poeta muy importante en el panorama actual. ¿Cómo ves tú o cómo te sitúas tú frente a estos textos? ¿De dónde vienen estos textos? Yo tenía mucho tiempo que no escribía. O sea, yo empecé a escribir muy joven. Uh-huh. Y trataba de publicar siempre en internet. Incluso mucho tiempo me estaba muy reticente a publicar. Siempre decía, no, ya no vale la pena publicar en físico, que ya todo va a ser en internet, y para qué yo lo voy a publicar en físico. Pero bueno, sí. Ya después que publiqué en internet en algunas revistas, en Cielo Naranja y otras revistas fuera, pues sí que entonces se me quedó como que yo sentía que no tenía como la calidad necesaria, como que yo no estaba preparada todavía. Y además, no tenía nada que contar. Y como dije los otros días en un sitio, cuando uno no tiene nada que decir, uno se calla. Sí. Y yo lo que empecé fue entonces a tratar de aprender a cómo estructurar bien, cómo contar buenas historias. Yo duré 10 años que no publiqué nada. Y, trabajando. Sí, trabajando solamente en aprender. Y entonces, pues nada, me decidí a escribir unos primeros cuentos. Y lo que pasó fue que yo nunca me imaginé que me lo iban a publicar. O sea, que iba a ser físico. Uh-huh. Se lo mandé a Luis Reinaldo de Luna Insomne. Y le pregunté a Luis qué yo puedo hacer con eso. Porque ¿dónde lo publico? ¿Qué hago? Porque quiero hacer algo. Siento que no tan mal. Sí. Como lo otro que yo escribía, que era malísimo. Era malísimo. Siempre es así al principio. Y yo no sé cómo me publicaba eso. Tú sabes que siempre hemos hablado en La Yola Borracha del problema, de uno de los problemas que tiene la literatura dominicana es la falta de un ecosistema editorial que permita al escritor joven, sobre todo,
embarcarse en un proyecto de la mano de un editor, no ya de una persona que simplemente, por ejemplo, te imprima un libro. Que es muy diferente, ¿no? El trabajo con un editor que te guía, que te puede guiar a ciertas lecturas. ¿Cómo se da ese proceso de esos 10 años? Por ejemplo, ¿qué autores lees en ese momento que de alguna manera te ayudaron a tener una mirada más clara sobre lo que tú querías hacer? Bueno, mira, yo siempre nunca he dejado de leer. Y en esos 10 años, decirte lo que yo leí, pues, ¿qué te digo? Ha sido de todo. A mí particularmente me gusta mucho lo clásico, me gusta mucho José Saramago, me encanta José Saramago, me encanta mi celular, lo pongo en... Perdón. No te preocupes. Simplemente habla sin miedo. Okay. Tranquila. Pues nada, José Saramago, me gusta mucho Julio Cortázar. Julio Cortázar. Me encanta. Y, o sea, leyendo mucho también literatura de ahora, jóvenes de ahora, gente que está escribiendo, hay mucha gente escribiendo. Yo creo que estamos en un momento en el que más se está escribiendo y publicando, y más gente, aunque digan que la gente no está leyendo, la gente sí está leyendo muchísimo. O sea que... Nada, Yo sostengo que la gente que dice que no se está leyendo es la gente que no lee. Eso mismo. Verdaderamente. Claro. Ahora mismo se está, o sea, y no nada más escritores que publicado, también hay muchísimo en internet que tiene calidad, que tú dices, wow, o sea, en foros y en un montón de sitios, montones de ideas que tienen muchísima calidad, aunque no hayan sido publicados, totalmente publicados y reconocidos, sí. Tú vienes un poco de un lugar, digamos, externo a la literatura, tú eres un poco un outsider en el sentido de que no perteneces, digamos, o nunca se te ha vinculado al medio literario per se, ¿no? Tú vienes de la carrera de Historia del Arte, has pasado por comunicación, trabajas en ese medio. ¿Cómo ves tú o cómo veías tú el panorama de la literatura? ¿Cuáles eran tus intenciones simplemente? Bueno, como yo te dije, yo a Luis Reinaldo le mandé eso y Luis Reinaldo me dijo, no, pero espérate, que hay un libro y vamos a decir que le dio para allá, tú sabes, cogió y dijo, no, espérate, eso hay que publicarlo. Y entonces, pero en realidad yo me he mantenido un poco fuera del mundo de la literatura, vamos a decirlo así, porque sinceramente a mí me daba miedo. Es que yo lo veo como, dice así, muy cangri, como muy... no veía mucho apoyo, no veía mucha solidaridad entre los escritores. Lo que veo en el mundo cultural dominicano es como mucha tiradera, mucha gente como tratando de quitar el sitio al otro. No veo a nadie elogiando los méritos de los otros. Últimamente sí, últimamente lo estoy viendo más, pero en el momento en el que yo empecé a escribir, no lo veía, y entonces yo dije, no, yo no quiero involucrarme en este medio, no me interesa, ¿no? Y perdón, lo voy a decir claramente, no me interesa involucrarme en eso, no quiero ser parte de eso, no quiero o sea, que y claro, obviamente yo sé que no todo, yo no le tengo que caer bien a todo el mundo, ni nada, pero no quería ser parte como de polémica, ni de nada de eso, y por eso siempre me he mantenido como al margen. Además que soy muy tímida, es otra cosa, soy muy tímida. Prefiero como ser un poco reservada. Sin embargo, tus textos muestran una faceta, digamos, de una escritora muy observadora de la realidad social dominicana, y más que una narrativa intimista, yo creo que se podría incluso catalogar la tuya de una narrativa social, ¿no? De una escritura que tiende a poner el foco en personajes de su realidad más actual, y sobre todo en aquellos asuntos políticos, históricos y culturales que de alguna manera son significativos, pero que por alguna razón, sobre todo por los entretelones del poder y de esta economía neoliberal y de esta comunicación falsa en la que vivimos hoy, no tienen relevancia o no parecen tener relevancia. Y ahí entra esa escritora y ahí entra esa mirada que pone el foco sobre esas realidades que tal vez, como dice la contraportada de tu libro, a muchos no les gustaría ver. Es decir, que en realidad, bueno, tal vez eres tímida, así de manera personal, pero eres una escritora muy extrovertida en ese sentido.
Sí, cuando yo te decía ahorita como que lo que yo empecé a escribir era muy malo, me parecía muy malo, era porque era una escritura muy introvertida y era de cosas que me pasaban a mí, de cuando me dio un humo, de cuando disparate, que te enamoraste y te emperraste, bueno, todo eso. Y yo dije, ¿y a quién diablo le importa? ¿A quién le interesará mi vida? ¿A quién le importa lo que yo hago? ¿A quién le importa? Eso no es trascendental para nada, eso no va a dejar ningún tipo ni de enseñar, digo, no que yo estoy enseñando tampoco, pero no va a dejar ningún tipo de moraleja, no va a decirle nada a la generación de ahora, a las generaciones que siguen. No hay nada ahí que aporte algo a la sociedad. Sin embargo, todo lo que yo estoy viendo, todo mi entorno, carajo, o sea, yo estoy viendo cosas muy fuertes. Y si yo se la puedo contar bien, porque mucho de eso, aunque es ficción, hay muchos tintes de realidad allí. Pues eso fue lo que me motivó a dejar de enfocarme en mí y enfocarme en el alrededor, enfocarme en lo que yo estaba viendo, lo que yo estaba viviendo, lo que yo estaba trabajando, cómo yo veía que se movía todo. Y nada, por ahí me fui. Sí, de hecho, bueno, muchos de los cuentos, por ejemplo, el primer cuento que abro, El ruido invisible, es un cuento, a mí me gustó muchísimo. Sobre todo porque retoma una crónica, un artículo que publica Bernardo Vega sobre un semitaíno. Uh-huh. Y a partir de ahí, de esa crónica, tú construyes un relato que habla mucho, digamos, de la realidad política dominicana y también un poco de nuestra propia idiosincrasia y de los mismos miedos que tenemos como sociedad dentro de lo que es una sociedad neocolonizada o que todavía no ha trabajado con los traumas del colonialismo. Sí. Muy bien, ¿no? Y no ha salido de ahí todavía. ¿Cómo se da ese proceso de convertir, por ejemplo, ese cuento, esa crónica en un cuento? Pues ¿Cómo pasas tú de esos hechos así puntuales a un mundo ficticio? Ese en particular, yo soy muy asidua de todo, o sea, de Bernardo Vega, de todo lo que le escribo. O sea, yo he trabajado con Bernardo Vega, fui su asistente por un tiempo. Y yo siempre, o sea, Bernardo Vega es un ser que me encanta, es un hombre muy trabajador y entonces siempre lo leo. Y leyendo ese cuento, ese artículo que fue publicado anteriormente, pero lo que pasa es que yo no lo había leído cuando se publicó la primera vez, porque yo estaba pequeñita. Él lo volvió a publicar luego y entonces ahí sí lo agarré. Y dije, Dios mío, pero ¿y qué es esto? Es un cuento de mi madre. Ay, Dios mío, y de verdad, ¿eso pasó aquí? Sí. Y de verdad eso es... No, yo no me lo creía que eso había pasado en República Dominicana, sí. Que le mandaran a sacar el semí de la lluvia porque estaba lloviendo mucho y se le iba a armar una protesta al presidente. Uh-huh. No, espérate. Y eso hay que hacerlo. Tiene mucho toque de ficción, obviamente, porque primeramente el semí no fue encontrado aquí. Ahí habla de que el semí fue encontrado aquí. El semí fue encontrado en Jamaica, por eso está en Inglaterra. Pero yo lo quise adaptar un poco a la realidad dominicana y eso, más con la vivencia de Bernardo Vega. Y nada, casi todos los cuentos son así. Son cosas que yo he vivido, que han vivido personas cercanas a mí y que yo he tratado de verlo como con esa visión de que déjame contarlo, déjame sacarle algo, esa chispa para que otra gente... porque es que todo de verdad esto parece una cosa irreal, pero pasó. Entonces, no, déjame ver cómo yo voy a contar eso de alguna forma que llame la atención de la gente o algo así. Nada. Con El ruido invisible, Nadia Lugo reafirma ser dueña de un sentido del humor corrosivo y provocador y vuelve a demoler la historia patria, la que contaron los vencedores, para escribir el relato de los que fueron derrotados. Igual que en La mirada limpia, su primera colección de relatos, publicada en esta misma colección, mete el dedo en la llaga y nos muestra toda la podredumbre sobre la que hemos construido la sociedad en que vivimos. Con maestría narrativa y navegando por diversos registros estilísticos, pone sobre el papel toda la basurita que queremos meter bajo la alfombra, pero que está ahí presente, acechando como un animal para en cualquier momento saltar y mostrarnos que no somos pulcros ni santos. ¿Cómo se formó esa mirada sobre la sociedad dominicana que tú tienes, que es bastante
Yo diría que... Dilo. Yo diría que implacable. Es una mirada implacable sobre la sociedad dominicana, sobre todo sobre las, digamos, sobre las fuerzas, sobre el poder establecido, ¿no? Ya sea la policía, la política, los militares, la academia, sí. ¿Cómo se forma esa mirada? ¿En qué momento llegas tú a tener esa visión de qué tan son esas fuerzas sobre la sociedad? O sea, yo vengo de una familia con mucha militancia política. Mi padre siempre formó parte de movimiento político de izquierda en el país, entonces, y fuera de aquí también. Entonces, vamos a decir que eso es algo un poco heredado. Que al principio yo traté de vivir una vida muy apartada de eso, no, a mí no me interesa, siempre al final todo lo mismo, todo pasa igual, qué sé yo qué. Pero al final uno no puede escapar de eso, tú sabes, al final tú te vuelves y te tropiezas con la misma pared y te vuelves, es a donde sea que tú vayas. Por ejemplo, ahí en El Ruido Invisible hay un cuento de la academia. Sí. Eso me pasó a mí en la academia, así sinceramente te lo digo. O sea, no así tal cual, Sí, pero sí. Las cosas que dice ahí pasaron. Y tú te vuelves y te encuentras con la misma pared. Yo siempre que traté de negar a papi, de negar como todas sus tendencias socialistas y no sé qué, y yo, no, yo no me voy a meter. Al final me chocaba. Y dijo, tengo que escribir esto porque eso es lo que está a mi alrededor, eso es lo que yo estoy viendo. Todo el tiempo me estoy chocando con la misma pared. Sí. Entonces, por eso los cuentos son siempre de gente tratando de romper barreras, si tú te fijas. Al final siempre es gente tratando de romper algo establecido, que pierdan o no pierdan. De hecho, tus cuentos tienen una especie de estructura un tanto irónica, un tanto incluso hasta kafkiana en algunos casos, en el sentido de que los personajes parecen estar inmersos ante una maquinaria contra la que tienen que luchar. El mismo cuento del Semí es de una persona que lo trae, pero tiene que ocultarlo, tiene luego que sacarlo del país subrepticiamente, pero también suceden otros cuentos que tienen una factura un poco más de ciencia ficción, donde también se siente que están, por ejemplo, dentro de una realidad donde tienen que cambiar, donde tienen que luchar, donde tienen que... eso es un reflejo de de cómo tú ves la sociedad dominicana. Sí, totalmente. O sea, es siempre una lucha en contra de un modelo que a veces, la mayoría de las veces, parece hasta absurdo, como tú sabes bien, tú me lo dijiste, Kafka. O sea, ese modelo de burocracia tan riguroso que al final no sirve para nada. O sea, al final es como que llega alguien y dice, ponme a ese, y ese es como la película de David Lynch, de Mulholland Drive. Sí. Casi tú vas a una audición, pero al final esa es. Está bien. Y así, todo el tiempo es así. Es como que unos procesos burocráticos ridículos y un montón de cosas que hacer, pero al final hay alguien que dice, no, esto es lo que va, y no valió la pena nada de lo otro. Entonces, eso es un poco lo que también yo quería reflejar. Mira, y ya que tú hablaste de Lynch, vámonos por ahí. ¿Tú crees que, a mí me parece, por ejemplo, leyendo Flamingo Café o leyendo Unidad Caribe, que creo que es de Sí, ahí está. es del Ruido Invisible, hay un asunto ahí de cinematográfico, lynchiano, y un asunto un poco de horror, ¿no? No propiamente, pero sí te acercas un poco como a los bordes ya de esa realidad falsa, ¿no? De Lynch. Uh-huh. Sí, obviamente David Lynch soy muy admiradora de David Lynch. Siempre, desde que vi la primera película, dije, ¿qué es esto? Dios mío. Yo me acuerdo que no había internet para tu ver películas ni nada de eso. Eso era descargando. Así mismo. O que vino alguien y trajo la película y mírala y tú ves David Lynch y se te abre la mente. Ahora no, ahora todo el mundo, por suerte, todo el mundo tiene acceso al internet a buscar cualquier cosa. Sí. Pero sí, tengo mucha influencia de David Lynch y claro, esos procesos de que la realidad y la ficción ahí como que colindan, sí que me gustan mucho. Y son cuentos un poco
pesimistas, vamos a decirlo, en verdad, son pesimistas, pero es que la realidad, no sé cómo... Sí, son pesimistas. Sin embargo, tus personajes no, digamos, no se resienten por ese pesimismo. Es como si de alguna manera se resignaran a ese estado de cosas en el que viven, ¿no? Y a veces se ven forzados a cambiar, se ven forzados a transformarse o a simplemente transigir. Sí, porque el mismo Sí. medio le exige que cambien. Exacto. El mismo medio le va exigiendo que vayan cambiando y al final cambian. La última parte de Punto Petró, que termina diciendo el final: al apartar la mirada del aparato creí ver nuevamente a Belié Belcán sonriendo tras el cristal de la puerta de entrada, pero luego me di cuenta de que era solamente mi reflejo. Me acuerdo de ese personaje de Lost Highway, Ujú. donde él está en el teléfono, que le dice que él está en su casa también. Esos personajes como que están en la realidad, pero que de alguna manera la modifican y transgreden las normas de lo que es la realidad. ¿De dónde viene ese interés tuyo o por darle ese tratamiento a ciertos temas? Me refiero a cuentos como Unidad Caribe o por ejemplo, WhatsApp 6B. Sí, es ¿Se lee así? WAPS. WAPS 6B. Ese es el nombre de la estrella, Ujú. con la que el nombre científico de la estrella, Sí. que al final le pusieron el nombre del semi de la lluvia. Ujú. No, o sea, es que al final siempre son historias que tienen ese tratamiento un poco, está bien, no tanto pesimista, pero sí como, bueno, hasta un poco esperanzador, vamos a decirlo, eso sí, es como un poco que no tiene tanta esperanza, porque es que yo veo tantas veces que se trata de hacer un cambio, tantas veces que se trata de evolucionar otra cosa, Ujú. y siempre hay como una, como te digo, siempre se choca con esa pared, siempre no, el cambio no evoluciona, Sí. si no hay un motor atrás. Y tus cuentos además siempre están en un mundo bastante cerrado, en un mundo opresivo, en el que precisamente las cosas parecen aplastar a los personajes, esas realidades. Pero así que yo me siento, totalmente, o sea, así es que yo me siento, y donde quiera que me voy siempre siento que por más veces que uno intenta, digo, yo no te voy a decir que claro que hay mucha gente que hace cambios, realiza cambios y Claro. todo, tú sabes, claro que sí, pero cuesta que en áreas, en cualquier área académica, en el área literaria, sobre todo en el ámbito político, cuesta, los cambios cuestan mucho. Sin embargo, tú crees en la literatura. Sí. Hubo un tiempo en que pensaba, bueno, cuando te dije que no quería publicar en físico, que quería publicar en internet, Sí. era un tiempo también en que yo no pensaba, bueno, no, la literatura se va al carajo. Dije, no, ya lo que vienen son otras técnicas, vienen otras formas de hacer arte, de pasar el conocimiento. Ujú. Pero adentrándome ya un poco en ese mundo de la creación en internet, o sea, de la creación multimedia, sí que me doy cuenta de que no, espérate, necesito una base. Necesita una base sobre la cual producir todo eso. Tú no puedes producir todo eso de tu cabeza, de la nada, de que te sale una idea y le voy a dar para allá. No. Necesita una estructura, necesita sentarse a pensar en algo para después de eso pasarlo a otros niveles, a otros canales. Entonces ahí fue que ya dije, déjame empezar ya a sacar las ideas, a estructurarlas, a escribirlas bien. Porque no pensando en que eso se va a convertir en otra cosa, pero al menos que inspire, tú sabes, a alguien o lo que sea. Porque O por lo menos que revele ciertas cosas. que revele, ¿no? exacto. Porque es que si tú no lo estructuras, porque yo me pongo, por ejemplo, a quejarme de, qué sé yo, vamos a ver cualquier cuento, a quejarme de De la corrupción. la corrupción, a quejarme, que hay ojo de agua, eso es totalmente de corrupción, Ujú. es un funcionario Sí. corrupto. Yo me pongo a quejarme de la corrupción simplemente sin ilustrarla de la manera que yo sé escribir. Ujú. Pues esa es la mejor forma para mí de quejarme de lo que yo estoy viendo a mi alrededor. Y no simplemente yendo a un foro o
o quejándome en redes sociales. Claro, tu trinchera es la literatura. Exacto. Y es particularmente llamativo porque tú estudiaste historia del arte. Y sin embargo, no es la literatura la que te llama, la que te convoca. Yo quisiera que tú nos hablaras un poco de cómo es tu forma de trabajo. Cómo te enfrentas a un texto, cómo nacen tus textos, cómo es ese proceso de escritura. Escribes borradores, tienes lectores. ¿Cómo se da el proceso de trabajo sobre un libro? Sí, yo no soy de la gente como que ay, me voy a sentar a esperar la inspiración. Eso no me pasa. No, la inspiración a mí ¿Tú nunca te me sientas a llega. escribir? Claro, eso muy metódico, de tal a tal hora me siento a dedicarle tiempo a esto. ¿Escribes todos los días? Sí, todos los días, sino un proceso de investigación, porque, como te digo, no solamente es sacar lo que está en mi cabeza y ya, ¿tú entiendes? Primero hay que estructurar, primero la idea, ¿verdad? Simplemente que se te ocurre viendo a alguien o no sé qué, mira, o tal fulano dijo esto, o leíste un artículo en el periódico. Esa es la idea, pero luego tú te tienes que sentar a estructurar esa idea, luego sentarte a escribirla, luego investigar, luego sentarte a escribirla, luego dásela a alguien para que lea y te diga, no, eso no se entiende. Y esa mierda que tú me... ¿Puedo decirme la palabra? Claro. Ok. Esa mierda que tú me dices que eso, yo no entiendo nada, tú estás loca. Estamos en la llora borracha. Claro, ¿no? En la llora borracha. Así mismo me dicen. Y entonces nada, luego volver a escribir. Cada cosa que uno escribe tiene un proceso de reescritura grandísimo. Más que o sea, el primer borrador, no, eso no sirve. Tienes que escribir 3, 4, 5 veces hasta que salga algo bien. Pero es un proceso metódico. Yo no puedo sentarme y esperar, ay, sí, que me bajen los espíritus y las musas y amanecer y vain. Yo no amanezco escribiendo. Yo me siento en la mañana, hacer mi trabajo y ya. Esa es la palabra clave, hacer tu trabajo. Exacto. Es un trabajo. Exactamente. O sea, yo veo eso como un trabajo. Yo no veo eso como un hobby, ni como una fuente de escape, ni nada. Ese es mi trabajo. Eso es lo que yo siempre he querido hacer. Yo siempre he querido Ni escribir. es un halo que te llega, que tú eres una semidiosa. Que No. Eso es un trabajo. Vas a crear. Ese es mi trabajo. A mí me gusta escribir. Yo quiero escribir. Yo quiero hacer un buen trabajo, una buena obra a largo plazo, porque eso no es de que escribí un libro y me volví famosa. Eso no va a ser así, no. Yo quiero dedicarle tiempo a eso. Yo quiero dejar algo, un buen trabajo. Y yo sé que eso va a ser con el tiempo y con mucho trabajo y mucha dedicación. Y nada, en eso estamos trabajando. Claro. La literatura es un oficio, dicen, solitario, duro, el camino es realmente duro, las correcciones son infinitas, a veces uno tiene un texto que ya a uno mismo le da ya como que repelús, digamos que ya tú estás, que lo has revisado 5 veces y la verdad es que vuelves y encuentras siempre cosas que corregir, que trabajar, ¿no? García Márquez decía, uno publica para no pasarse la vida corrigiendo, porque si no, se pasará la vida corrigiendo. Sí. ¿Tú tienes lectores cómo ha sido el proceso, por ejemplo, con tu editor, con Luis Reinaldo, o hay alguna otra persona que de alguna manera haya colaborado contigo, que sea parte de tu proceso? Yo me imagino que todos los escritores tienen su primer lector. Uh-huh. ¿Cómo este hombre le dice? Le tiene un nombre, pero no me acuerdo ahora. Stephen King. Le tiene un nombre a su primer lector, que en su caso es su esposa. Sí. Y, tú siempre tienes a alguien cercano que te lee, antes de tú incluso mandárselo al editor. Y esa persona, bueno, pues en mi caso, mi mamá siempre me lee. Y mi esposo también siempre me lee. Pero mi crítica full es mi mamá. Así que te digo que me manda la mierda. Me dice, yo no entiendo eso. Pero ¿y eso lo escribiste tú, de verdad? Pero muchacha. Y yo dije, ok, mami, está bien. Pero sí, siempre hay una persona que lo lee primero y luego ya, después que lo leen, en mi caso, esas 2 personas, lo paso a Luis Reinaldo. Y como quiera, aunque lo lean 3 gente, como quiera, yo cojo eso y le encuentro muchísimos errores. Y lo quiero cambiar. Ya después publicado. Ah, sí. Siempre.
Lo único que te salva es que ya está publicado. Exacto. Que ya Y no a veces puedo. ni eso, porque hay escritores que retoman textos. Pero Rey Andújar los otros días estaba diciendo eso, que él escribió una novela, no me acuerdo cuál fue, y cuando la agarró a alguien que le dijo que se le iba a volver a publicar, pero que le cambiara el final. Y Sí. se puede, porque tú la publicas, se puede. Claro. Y yo, mira, tengo Sí, chance. sí, se puede reestructurar. Nadia, tú dentro de la literatura dominicana, y te voy a preguntar esto porque evidentemente para ti la literatura es un asunto serio, ¿no? O sea, te la tomas con mucha seriedad como debe ser. ¿Cómo tú ves cómo ves el ambiente, cómo has recibido el ambiente cultural dominicano, tu libro? ¿Cómo tú sientes que se ha posicionado? Bueno, Emil, sinceramente yo estoy empezando, yo soy Sí. nueva totalmente y he recibido muy buenas críticas, pero también yo estoy muy consciente de que a mí me falta todo un camino por recorrer, Ujú. de que eso no, o sea, estoy empezando y sí también he recibido críticas fuertes, o sea... ¿Cómo te tomas las críticas? Tú sabes que al principio, cuando yo empecé a escribir, que me empecé a publicar en sitios así, como te dije, en Revistas internet. y tal, Ujú. sí, en internet. Y me criticaban, y yo ay, mi madre, yo sí me he quillado. ¿Qué? Pero ya llegó una edad en que yo dije, óyeme, o me cojo, eso es lo que yo quiero hacer, o lo hago en serio, y aprendo de lo que me están diciendo, o ¿qué hago? ¿Publico a los 60, a los 70 años, o cuando me muera? Y no voy a recibir un feedback para atrás, ¿tú entiendes? Claro. De los errores que estoy cometiendo, porque Claro. que yo no veo y que ve otra gente. Y nada, en eso todos los otros días Luis Reinaldo me habló de una persona que me está haciendo una crítica, que se lo dijo, él le dijo, mira, tú no vas a esperar rosas solamente de esa crítica va a tener de Claro. todo. Y yo al revés lo que le dije fue, gracias por criticarme, gracias por tomarte la molestia de leerlo y de hacer una crítica de verdad. Tú sabes, o sea, y a ti también que tú lees el libro y estás haciendo una entrevista en realidad basándote en algo, que no es de que, ay, tú escribes, ay, qué chulo, ¿y de qué se trata? Gente que por lo menos está interesada en lo que uno está haciendo, ¿tú entiendes? Cónchale, yo duré 2 años escribiendo eso y, ay, pero qué chulo, ay, así, qué bueno. Y ya eso es lo único que, no, loco, o sea, yo admiro mucho a la gente que lo lee y que puede hacer una crítica buena o mala de lo que yo estoy haciendo o ambas. O sea. Claro. Yo creo que una de las cosas que destaca de este díptico, de la mirada limpia y del ruido invisible, es tu capacidad de alternar muchos registros narrativos diferentes. No sé si sea la intención o te gustan simplemente variar, pero podemos pasar en la mirada limpia, por ejemplo, de un cuento tradicionalmente realista, de un corte realista, a un cuento que ya linda con la ciencia ficción, otros cuentos que no exactamente, bueno, pues se podrían catalogar dentro de lo que es ciencia ficción, pero es un poco más punk, que tienen muchas implicaciones con la narrativa del Internet en nuestras vidas y de mundos que son configurados a partir de las consecuencias del Internet en el mundo, ¿no? ¿Tú te planteaste de un primer momento un libro o 2 libros así que alternaran mucho? Sí, lo que pasa es que yo me aburro mucho. Entonces, si una gente me coge un libro y entonces yo estoy leyendo un cuento y el otro cuento viene de lo mismo, y el otro, o usan los mismos recursos narrativos. Exacto. Pero ven acá, él no me está sorprendiendo aquí porque es lo mismo que ya él hizo hace 5 páginas, o es la misma forma de diálogo, o es lo mismo. Entonces yo ya lo dejo porque ya me estoy sintiendo que está repetitiva la historia, que está contando lo mismo, cuando me está innovando. Y es probable que si te aburres tú, se aburre el lector. Exactamente. Entonces yo dije, déjame hacer cuentos de cosas reales, cosas también ligadas con, te estoy diciendo casi todo, aunque sea ciencia ficción, son vivencias reales. Sí. Pero déjame cambiar la estructura narrativa, déjame cambiar los mundos, déjame cambiar un poco para que el lector no se aburra siempre con... Porque dime tú, si yo... Juegas con por ejemplo, juegas con la tercera persona, juegas con la primera persona. La forma de hacer los diálogos. La siempre forma de los diferente. diálogos.
Siempre trato de buscar figuras literarias distintas, trato que las estructuras sean distintas también, que un cuento empiece al final, bueno, tú sabes, o sea, sí. cambiando un poco la línea de tiempo, porque no me gusta aburrir a la gente, no es mi interés que la gente al tercer cuento diga ya es todo lo mismo, no, quiero que haya cambio, que haya, y que la gente se impresione, que se asombre, eso es lo que me gusta. ¿Te gustan mucho los finales también sorprendentes? Claro, inesperado, que tú no Inesperados, sabes. Y sí. entonces eso fue lo que pasó. Sí. Sí, claro. Por ejemplo, en este cuento en el que yo estaba leyendo en Unidad Caribe, en Flamingo Café. En Flamingo Café, que, bueno, tú me corriges si me equivoco, pero parece ser la historia de una cantante que vive dentro de una realidad y que se topa con un personaje que es de otra realidad y que le ofrece la posibilidad de participar o de vivir o de estar en todas las realidades que hay disponibles, ¿no? En ese momento. Claro. Y en un primer momento parecería que este personaje se va a volver un poco antagónico. Y sin embargo, el personaje de la cantante termina siendo un personaje que de alguna manera lo interpela. Es decir, bueno, yo no sé, ella dice, era más de lo que podía desear cualquier jugador promedio como yo, y a la vez no tenía idea de cómo coño iba a ir a cumplir una cosa de tal magnitud. No quería imaginar sus contactos y los favores que le debían. Pero para mí era una gran oportunidad de salir de la inmundicia y los camerinos lúgubres, del hedor que desprenden las patas de cucarachas apiladas en la esquina de una habitación. Si él podía conseguir una cosa como esta, las posibilidades eran infinitas. Ese personaje se encuentra en un dilema moral ahí, ¿no? Y sin embargo, se transige, ¿no? Le gusta la oferta, pero pide una cosa que sorprenderá a cualquier lector y que la vamos a dejar para que el que lea La mirada limpia lo descubra qué es lo que pide. Esos personajes tuyos que van a contracorriente y que intentan como subvertir la realidad y aprovecharse a su misma vez del sistema, también son personajes que de alguna manera vienen de la realidad dominicana. Claro, mira, ese cuento, por ejemplo, ese cuento es de un personaje que, como hablábamos ahorita, la realidad lo cambia, o sea, su entorno lo cambia. Es un personaje que viene de una resistencia, es una espía que le canta a los programadores lo que tienen que hacer para que la realidad donde ella vive, dentro de un videojuego, o sea, como el canal donde ella está, siga conservando su esencia. Pero hay unos moderadores que quieren que todos los canales tengan la misma esencia. Y ella no quiere, porque ella está en un canal en el videojuego que tiene mucho privilegio. Y ella no quiere salir de ahí porque a ella le costó mucho llegar ahí, a esa cantante. En la brillante. Exacto, en la brillante. Entonces, al final, llega este moderador, que es un moderador que está a favor de que todos los canales tengan las mismas estructuras, la misma estética. Entonces, ella sucumbe ante eso y le pide ese gran favor que estábamos hablando. Sí. Pero ese cuento también es una pequeña crítica a... Una gran crítica. A los ideales estéticos del cuerpo femenino en la virtualidad. Casi siempre visto a través de un punto de vista muy masculino. Pero sobre todo también a la dominicanidad, a cómo va a trascender la dominicanidad en la virtualidad. Porque nosotros no estamos pensando como en eso, estamos como muy aéreos, pensando en el aquí y en el ahora, mientras que todo esto se está sumergiendo en una virtualidad extrema. Y cómo vamos nosotros a trascender. Eso es una preocupación muy grande. Incluso el Proyecto Caribe, que es sobre eso, es sobre cómo va a trascender la dominicanidad en la virtualidad cuando todo el mundo esté sumergido en el metaverso. En el metaverso. Que le encanta a Rey Andújar. Claro, pero ¿y cómo vamos representando? ¿Cómo nos vamos a representar ahí? Bueno, ¿Cómo nos vamos a ver? ¿Cómo nos vamos a ver? ¿Cómo vamos a trascender en la virtualidad? Es una preocupación mía que siempre la trato de
de poner ahí. Y ese cuento, el Flamingo Café, el de la cantante, trata un poco de eso. Aparte de que una crítica a eso, lo que te estaba diciendo, a la representación del cuerpo en el mundo digital, siempre vista, el cuerpo femenino siempre vista a través como desde un punto de vista muy masculino, muy resaltando unos atributos. Cuando tú ves mujeres a veces dibujadas, que no son reales, Sí. tú ves como unas cosas que tú dices, ¿qué es esto? ¿De dónde sacaron? Y no solamente o sea, cómo esa estética muy controlada por hombres ha hecho que las mujeres en la vida real estén cambiando su estética para parecerse a eso. O sea, como una cosa cambia a la otra. Cómo tú quieres parecerte a ese modelo ideal que tiene la figura virtual, que no solamente tiene que ser un dibujo, porque puede ser Kim Kardashian Claro. con su Claro. operación y su cosa. Y cómo tú estás tratando en la realidad de emular eso, que muchas veces también es mentira, que son solamente filtros y no sé qué, Sí. pero que una cosa va como... Es también, por ejemplo, cómo la vida cambia por la vida en Instagram. Sí, el relato de Instagram es que todos estamos siempre de vacaciones, todos somos felices, todos nos vemos bien, todos tenemos ropa de marca, no sé, ¿qué más? Todos tenemos una casa hermosa. Todos tenemos una piel hermosa, una casa hermosa. Sí. Nadie tiene problemas. Sí, exactamente. Y ese relato termina a veces dañando la manera de nosotros relacionarnos con nuestra realidad, ¿no? Claro, sobre todo las generaciones más recientes. Tú has visto que muchos jóvenes ahora sufren, que eso todo el mundo lo sufre, en todas las generaciones se ha sufrido de depresiones y ese tipo de cosas porque no se ven reflejadas, su realidad no se ve reflejada, no va de acorde a cómo va la realidad en el mundo virtual. Y eso lleva a unos procesos de depresión y de que no se aceptan el cuerpo y que no qué sé yo qué, y bueno, eso siempre ha pasado, con la televisión, con las revistas, pero ahora más fácil porque ahora todo el mundo tiene más acceso a la tecnología, una tecnología más democratizante, todo el mundo tiene acceso a internet, un celular, y todo el mundo Pero puede eso ver. está teniendo consecuencias. Claro. Consecuencias con las que tú trabajas como artista. A mí me parece que tus dos libros, sobre todo en esa beta de las que estamos hablando, trabajan con temas que son muy frescos dentro de la misma literatura dominicana, donde apenas algunos textos tal vez o algunos acercamientos que probablemente vengan, qué sé yo, de las artes plásticas y tal, pero yo no veo muchos referentes, por ejemplo, con respecto a tu literatura. ¿Cómo tú te sientes en cuanto a eso? Es decir, ¿tú sientes que realmente hay un campo ahí en el que tú puedas de alguna manera sentirte apoyada o referenciada en esos trabajos? Porque lo que yo veo, como yo lo veo, es que estás de alguna manera ampliando, como diría Houellebecq, el campo de batalla del narrador, ¿no? Que ya no va a narrar, por ejemplo, tal vez crónicas familiares o la autoficción, como decías ahorita, ¿no? Esto no le interesa a nadie, sino los efectos de esa virtualidad en la identidad dominicana, en cómo nos vemos, en la imagen que tenemos de nosotros mismos, incluso más allá del asunto meramente dominicano, sino como seres humanos, ¿no? ¿Cómo vamos a lidiar con tantas dimensiones de la realidad? Sí, porque la gente piensa lo que tú dices, eso de dimensiones me gusta mucho, porque mientras más nos estamos sumergiendo en la digitalización, más dimensiones hay, cada quien vive en una burbuja diferente y eso va a ir cambiando de manera drástica con el pasar del tiempo. Yo no tengo a ningún referente de aquí en cuanto a en esa línea, que quizá lo haya, claro que sí, no lo sé. Pero sí te digo que últimamente yo he dejado de leer un poco literatura y estoy leyendo un poco más cosas sí, científicas, históricas. Y, por ejemplo, a mí me gusta mucho Yuval. Yuval, cuando yo descubrí ese hombre hace par de años, dije, wow, o sea, este tipo está dando una... Harari.
Sí, ¿no? Sí. igual Noah Harari, una versión totalmente distinta de interpretación de la historia y del futuro. Y dije, esto es una joya. Y por ahí también me voy con este hombre, el creador de la realidad virtual. Y así hay muchos textos que he estado tratando, o sea, he estado leyendo, no tanto acerca no tanto literario, sino más bien de interpretación hacia el futuro, con la nueva tecnología. ¿Cómo vamos a hacer para lidiar con esto? Muy interesada en la inteligencia artificial, bastante. Y entonces siempre me estoy manteniendo al día con esos temas, tratando de profundizar y tratando de ver cómo adaptar eso a nuestro medio. Sí. Porque te digo, puede ser que haya mucha gente escribiendo sobre eso. Todavía no lo he visto, así que no tengo referencias nítidas, o sea, de aquí, del país. Pero bueno, para mí, en mi caso, yo no es que uno vive inmerso en muchas lecturas, pero bueno, no puede realmente, digamos, abarcarlo todo, ni mucho menos, porque hay muchísimas cosas, pero yo siento que de alguna manera hay un camino nuevo en esto. Y pienso en textos como Unidad Caribe, por ejemplo, que fue uno de los cuentos sí, yo lo quería sacar. que más me gustó. ¿En serio? Sí. Yo lo iba a sacar. ¿Pero por qué? Que yo le dije a Reinaldo, ¿Por qué? a mí, cualquier dominicano que lea ese cuento me va a crucificar y va a querer, y no me va a querer. Con más razón estar ahí. Y dije, es un cuento, una crítica fuerte a la dominicanidad, a los procesos sociales dominicanos, políticos y económicos. Y yo dije, el que lea eso no le va a gustar, saca ese cuento. Se dice en Unidad Caribe. De repente paró de hablar sobre su genial investigación para preguntarme si me encontraba bien, porque seguramente había salido a bailar en mis ojos ese fuego con el que quería quemarle a él. Le aseguré que estaba todo bien y no le conté nada acerca de los avances de mi unidad, porque el gran colisionador de hadrones lo tenía todo. ¿Con qué podría impresionarle yo? ¿Con una nueva técnica de destilación de plátanos o con un nuevo récord de adulterios? Toda esa mierda se la habían inventado ya en Roma. Esa noche antes de llegar a casa me detuve en la licorería y compré litros varios de whisky que me acabé en unas pocas horas. ¿Con qué podría impresionarle yo? ¿Con una nueva técnica de destilación de plátanos o con un nuevo récord de adulterios? Todo eso se lo han inventado ya en Roma. Tú ves por eso. Pero es un gran cuento. Sí, pero es un gran cuento. Pero es un cuento mordaz, es un cuento muy duro con la realidad dominicana, pero no deja de ser una de las vetas de tu escritura, yo creo que más afiladas, ¿no? Esa crítica social que se hace ahí. Y sin embargo, yo creo que hay una cosa llamativa es que tú logras hacer esa crítica desde esos cuentos que tal vez sean un poco más de ciencia ficción, pero también lo logras desde el cuento completamente realista, ¿no? Es decir, tu objetivo siempre es ese. Yo, ahorita como estábamos hablando de que los procesos de corrupción se hacen, en todos los países pasan iguales, no sé qué, no sé cuánto. Y sí, es cierto. Y en todos los países pasan muchos procesos iguales que aquí. Lo que pasa es, como estaba diciendo, los procesos democráticos, nosotros somos una sociedad democrática nueva y, en fin, tenemos mucho que aprender. Pero yo siento que somos una sociedad que puede dar mucho más de lo que da, que tiene mucho que ofrecer y que no lo está haciendo. Y entonces siempre me preocupa cómo vamos a pasar al futuro como sociedad. Vamos a pasar como un simple patio de plátano de Estados Unidos. Y perdón que lo diga así. Un solar. Un patiecito ahí, una finquita de Estados Unidos. Pero ¿por qué no hacemos algo grande? Hay países que han demostrado que pueden hacer cosas grandes en 50 años o en menos. Está Corea del Sur. Han dado un gran salto. Países pequeños como nosotros. Países pequeños. Y entonces tú dices, ¿por qué nosotros no lo podemos lograr? ¿Por qué yo no quiero pasar al futuro como un país, como dice, destilador de plátano, claro, y donde lo que más importa sea un culo grande y las orgías y el sexo? O sea, ¿por qué el sexo ocupa un lugar tan importante en la sociedad?
o sea, obviamente es importante, pero ¿por qué está toda esta sociedad tan sexualizada? Hay muchas otras cosas que se pueden hacer, que se pueden ofrecer, y otras sociedades lo han logrado en poco tiempo. Entonces, ¿por qué nosotros no? Entonces, esa es mi crítica, en el fondo, a ese tipo de cosas. Ese cuento es una crítica a cómo vamos a pasar en el futuro, cómo vamos a impresionar a Suiza con su gran coalicionador de hadrones, cómo vamos a impresionar a otros países que han logrado grandes cosas. Yo siempre menciono Japón, que es una isla. Con pocos recursos naturales. Con pocos recursos naturales, que sufrió una catástrofe brutal a mitad del siglo XX, ¿verdad? Con dos bombas atómicas en su territorio. Luego han tenido terremotos brutales. Y sin embargo, Japón se mantiene ahí como la tercera economía del mundo, una isla. Claro. Pequeñísima, que cabe no sé cuántas veces en México, cabe no sé cuántas veces en Argentina, cabe no sé cuántas veces en Brasil, por ejemplo, y sin embargo, nada comparable. Exactamente, entonces ese es otro ejemplo, Japón, y hay muchísimos otros, y tú siempre entonces, cuando tú ves para allá, y tú dices, ¿cómo fue que lo hicieron? ¿Cómo fue, por ejemplo, que Corea del Sur lo hizo? Corea del Sur lo hizo con unos planes quinquenales ahí, unas cosas, y tú dices, pero ¿por qué nosotros no podemos organizarnos así? ¿Por qué nosotros no podemos enfocar a la sociedad a resolver los problemas que tenemos? ¿Por qué no vemos al futuro? Siempre estamos viendo lo inmediato. El latino en general siempre ve como lo inmediato, siempre ve como que quiere resultado ahora. Pero no, todo es un proceso de preparación que otras sociedades lo han entendido y que yo espero que algún día quizás nosotros lo entendamos. Ojalá. Mientras tanto, tenemos a Nadia Lugo en La Yola Borracha. De verdad que ha sido un gusto que tú estés aquí. Yo quisiera retomar un tema, y es, mencionabas tú el asunto del cuerpo. Hay una preocupación también aquí, más allá del tema social y tal, hay una preocupación muy dura por la representación del cuerpo, pero también por ese cuerpo deshecho, por ese cuerpo, ¿cómo se dice esto? Desechable, ¿no? Por ejemplo, en cuentos como Freaks, donde se habla del cuerpo como un bagazo, donde se habla del cuerpo como una opción más entre tantas que tienen estas aplicaciones, por ejemplo. Dice el narrador de Freaks: cuando por fin me decidí a enfrentar mi realidad, aún tumbado en la cama, doblé el rostro y ahí estaba él. Ahí estaba lo que conseguí pescar a través del lente virtual para quitarme esa ansiedad que viene cuando la ausencia del sol amenaza con enviarme solo de vuelta a casa. Ahí estaba, en la bajada, aquella desabrida realidad como un trofeo desabrido que coronaba la noche anterior, de pasar a la derecha, a la derecha, a la derecha, a todos los perfiles, hasta conseguir un milagroso match. Háblame de ese cuento. Ese cuento me llamó muchísimo la atención. Sí. Sí, hay una, digamos, hay un montón de cosas en este cuento, porque está el tema este del cuerpo, pero también hay un asunto social ahí de clase, un desprecio, ¿no? de uno hacia el otro, no solamente como cuerpo desechable, sino también como cuerpo de segunda categoría por ser de una clase inferior. Y sin embargo, ambos terminan prácticamente luchando por una misma debilidad, para decirlo de alguna manera, ¿no? Para no mencionar la trama pura y dura. Ese cuento está inspirado en una persona que yo conozco, que, o sea, sí, yo veía esa conducta y yo decía, wow, ¿cómo? Le cuestionaba, ¿cómo puede? ¿Cómo puede pasar de una persona a otra así, tan rápido y tan qué sé yo qué? Bueno, fue una crítica un poco a eso. El consumismo del otro solamente para... El consumo de relaciones. El consumo de relaciones. Porque hay un consumo de relaciones a través, la virtualidad lo ha facilitado. Sí. Lo ha facilitado increíblemente. Y también es eso que tú hablas del cuerpo, es también como el cuerpo pasa
cuando tú te vas hacia lo virtual, el cuerpo va pasando a ser algo secundario. O sea, tú pasas a lo virtual y tu imagen virtual se convierte en lo principal. Y ya tu cuerpo es simplemente una cosa ahí que no tiene ningún valor en ese mundo. Y cómo ese cuerpo pasa a ser súper imprescindible allí en la realidad. Cómo eso se convierte en un bagazo. Esa realidad va también alterando tu realidad inmediata. Yo no quiero entrar en ningún tipo de polémica, pero yo creo que esto de tú poder ser quien tú quieras ahora mismo, o sea, que tú puedes ser lo que tú quieras ser, tiene mucho que ver, tiene mucha influencia con el mundo virtual, con que en la virtualidad tú puedes ser quien tú quieres. Tú puedes ser quien tú quieras en la virtualidad porque tú no puedes extrapolar eso a tu realidad. Porque si yo quiero ser y sorry, que lo voy a decir, me van a acabar. Si yo quiero ser hombre, quiero ser mujer. Si yo lo puedo ser en una realidad virtual, en la digitalización, en una aplicación, eso, porque yo no lo puedo hacer en un mundo real también. Y las nuevas generaciones entienden, creo que tienen menos frontera que nosotros con ese pensamiento. O sea, las nuevas generaciones, creo, o sea, puede ser, no sé, no estoy diciendo una realidad, o sea, es mi percepción de cómo son las cosas. Uh-huh. Creo que tienen no tienen la frontera clara entre realidad y virtualidad. Sí. Y con el tiempo va a pasar muchísimo más. No Cada vez se difumina más. Exacto, se difumina más. No quiero decir que sea bueno o sea malo. Simplemente quiero decir que así como ellos pueden cambiar su apariencia, su esencia en lo virtual, también piensan, bueno, pues yo puedo cambiar eso también en la vida real. Sí, lo que pasa es que las consecuencias de los modos de ser y de los modos de actuar en el mundo virtual y en el mundo real no son las mismas. Claro que no. Y entonces tus personajes lo ilustran, lo demuestran muy bien, porque chocan precisamente con esa realidad. Cuando Freaks, si se llama Freaks el narrador, porque no lo dice, pero si se llama así, cuando ese narrador se despierta y se da cuenta de lo que tiene en su cama, de la persona que ha amanecido con él, hay un choque brutal entre lo que fue la elección de esta persona a través de una aplicación y luego la realidad inmediata de despertar y los tienes ahí, ya no está en el teléfono, los tienes ahí. Uh-huh. Esos choques entre la virtualidad y el mundo real y lo que eso provoca en los seres humanos yo creo que es uno de los temas fundamentales de tu libro. Claro, sobre todo nosotros que estamos en una transición hacia la virtualidad, porque cada vez más el ser humano va a ir integrando la tecnología no solamente a su vida y a sus espacios, sino también a su cuerpo. Sí. Eso va a pasar. Y cuando, o sea, nosotros que estamos en esa etapa, en esa transición, bueno, pues estamos viendo como el choque ya dentro de unos años quizás ese choque no exista nunca, porque ya tú vas a tener mucha tecnología integrada en tu cuerpo. Quizás tú estás pensando que es una loca pensando en eso, pero cuando yo veo a Elon Musk entrándole chips a mono y a cerdito, los cerditos para controlar la depresión y a mono para que controlen una pantalla, un juego con la mente, tú dices, eso está a un paso de convertirse en una realidad para los seres humanos. A un paso. Eso tiene que estar siendo detenido incluso. O sea, tiene que estar siendo, no detenido, sino atrasándose. No, espérate, todavía no lo saquemos. Espérate. Pero eso es algo que en algún momento, en cualquier momento va a pasar. Sí. Es una realidad bastante que se nos viene encima, inminente, ¿no? Nadia, El Ruido Invisible, bueno, La Mirada Limpia se puso en circulación el año pasado, entiendo, ¿verdad? Uh-huh. En un acto en la teatrera. El Ruido Invisible se va a presentar el 13 de abril. 13 de abril. 13 de abril en la librería Mamey, uh-huh. ¿no? Vas a presentar tu libro ahí, es tu segunda publicación. ¿Qué pueden encontrar los lectores del Ruido Invisible que se acerquen a tu libro? Bueno, como todo lo que hemos hablado aquí, o sea,
es una crítica a la sociedad dominicana y a la sociedad en general, mezclado con un relato de ficción y ciencia ficción. Es tratar de un llamado a despertar para ver cómo nosotros como dominicanos vamos a trascender hacia la virtualidad y hacia el mundo virtual y hacia el futuro. Vamos a tratar de trascender de una forma, o sea, que podamos aportar algo. Claro. a la sociedad en general, a los procesos globales. Más allá del Plátano Power. Que es muy importante el Plátano Power, pero hay otras cosas también y podemos hacerlo. Hay mucho más en República Dominicana. Hay literatura, hay autores escribiendo literatura de primer orden, y La Yola Borracha y Bao Radio los invita a todos a asistir a la puesta en circulación del Ruido Invisible, que se va a poner en Mamey, en la librería Mamey, en la zona colonial, en la calle La Mercedes. Todo el mundo la conoce. Sin duda alguna que estamos ante una narradora que es una gran promesa de la literatura dominicana, pero que sobre todo ha puesto ya sobre la mesa su palabra, que ha puesto sobre la mesa temas increíblemente, no solamente actuales, sino que de alguna manera la última literatura dominicana ha pasado por alto. Y no solamente, yo diría, la literatura dominicana, sino la literatura incluso en sentido general, porque los acercamientos que Nadia hace a cuestiones que tienen que ver con el cuerpo, con la representación del cuerpo, con la política, con la corrupción, con la visión de la historia que se tiene, con la manera en la que nos relacionamos con los demás seres humanos y que muchas veces lo hacemos de forma inhumana, pues tiene consecuencias, y tiene consecuencias muy fuertes en los seres humanos. Ha sido un gusto de verdad tenerte aquí. Gracias. Estoy contentísimo de que hayas venido, de que hayas hablado de tus libros. Espero que puedas volver, espero que tu puesta en circulación, evidentemente voy a estar ahí. Sí, tienes que ir. Voy a estar ahí. Gracias, sí. Gracias por el apoyo. Y de verdad que los invito a todo el que esté escuchando, a todo el que nos escucha o nos ve por las distintas plataformas, que se acerquen a tus textos, porque se van a encontrar con una narrativa muy fresca, con una narrativa que nos compete, que nos interpela y que es sobre todo muy pertinente para todos nosotros. No solamente para los millennials, sino para para cualquiera que se acerque a estos textos, va a encontrar algo que lo interpela y que lo conmueve de alguna manera, ¿no? Así que ha sido un gusto y un placer tener a Nadia Lugo en La Yola Borracha. Gracias a ustedes por invitarme, de verdad. Me encanta la entrevista así, que la gente sabe lo que te está preguntando. Gracias, mil gracias, abajo. Nada. Estás escuchando La Yola Borracha en Bao Radio. Un corito no tan sano. Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca, y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca, y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Siempre felices, siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Para cosechar lanzadores hay que sembrar disciplina. Para cosechar jonroneros hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas hay que sembrar valores. Porque los grandes ligas no crecen en el monte, se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza, patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas. Ahora vamos a hidratarnos con agua cristal en su nueva presentación de Tetra Pak. Agua cristal, menos plástico, más vida. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones.